Job capítulo 42, no lo vamos a leer todavía. Job capítulo 42, ¿no? Y es la historia de Job. Habría que leer todo el libro de Job. ¿Alguien leyó el libro de Job? ¿Alguien lo leyó? Job. ¿Eh? Bueno, le recomiendo que lo lea. Le recomiendo que lea toda la Biblia. Está buenísima. Pero lea el libro de Job. Porque por ahí uno se queja de la esposa de Job cuando le dice, ¿por qué no te morís? ¿No? Pero había que estar como esposa de Job cuando tenía de todo y en un día pierde todo. Pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde todo. Un tiempo de prueba increíble en la vida de Job. Entonces, la idea es esta. Nos preparamos para el 2023. ¿Y cuántos queremos que nos vaya bien el 2023? ¿A cuántos nos gustaría que no tengamos pruebas el 2023? Que no tengamos lucha, dificultades. ¿A quién le gustaría? Bueno, eso es ficción. Olvídate. Va a haber pruebas. Va a haber dificultades, va a haber tiempos difíciles. No lo estoy profetizando. No es que es un deseo que tengas prueba o tengamos prueba. No es un deseo, pero es una realidad. Es una realidad. Yo predicaría un evangelio mentiroso o hablaría mentira de Dios si no te diría de que va a haber pruebas, de que va a haber dificultades, que puede haber adversidades y un montón de cosas. Claro que va a haber y nos va a costar. Entonces, cuando uno lee la Biblia y leemos la vida de Job, vos decís, pero era un buen cristiano Job. No cristiano, sino era una persona que amaba a Dios. Algunos historiadores creen que Job vivió por el más o menos, encajaría su historia en Génesis capítulo 23. Bueno, una idea nada más. Pero más allá de la época donde vivió, era una persona que amaba a Dios, una persona temerosa a Dios, una persona justa, que se movía bien delante de los demás, tenía su familia, su esposa, sus hijos, criados. Económicamente era fantástico como le iba. Le iba muy bien económicamente. Está todo bien. ¿Viste? Entonces Job podía decir, tengo todo a mi favor. Tengo todo a mi favor. Ya no tengo más nada por qué preocuparme. Voy a vivir de acá en más descansando en todos los logros que he tenido hasta ahora. Y cuando él planificó esto, le vienen las pruebas. ¿Se acuerdan? Viene el diablo, habla con Dios y le dice, mirá tu siervo Job. Y Dios permite que le pasen cosas a Job que no son muy agradables. Entonces, hay cosas que el año que viene vamos a vivir como pruebas de Dios. No quiero asustar a nadie, pero cosas que va a ser el trato de Dios para nuestras vidas. Ahora, ese trato de Dios para nuestras vidas siempre va a ser para recibir algo superior a lo que tenemos. Las pruebas, vieron en el colegio, las pruebas marcan el conocimiento que tenemos para pasar a una etapa mejor. ¿Verdad, las maestras? Ahí Raquel me dice que no sé dónde está Cintia. Entonces, quiera o no, las pruebas es algo que tiene que haber, porque nos permiten saber dónde estamos y si estamos habilitados para lo que viene después. Pero después hay las consecuencias de hacer mal las cosas, que eso ya no son pruebas, son lugares que yo le doy al diablo por malas decisiones que tomo, por dejar de hacer lo que tengo que hacer, por dejar de tener una vida como la que Dios quiere que tenga. Entonces vienen tiempos de pruebas
y vienen tiempos de consecuencias de hacer mal las cosas. ¿Está clarito? Entonces, vivamos sabiamente. Vivamos sabiamente. Pero a lo que voy es, y el tema de hoy es, ¿cómo vivir en tiempos de dificultades? ¿Cómo vivo o cómo tengo que vivir en tiempos de dificultades? Y yo quiero que presten atención, por favor, todos, arriba, abajo, adentro, afuera. No, afuera no tiene que haber nadie. Así que todos adentro. ¿Cómo vivir en tiempos de dificultades? Una de las cosas que pasa cuando uno pasa tiempo de dificultades es que no somos comprendidos. Y como en Job, ni aún su cónyuge pudo entender lo que Job estaba pasando. Porque entre tantas cosas que le pasó, lo agarró una enfermedad que dice que él se rascaba con un tiento de cuero, con un pedazo de cuero seco, se rascaba las llagas que tenía. Era impresionante lo que vivió este hombre. Entonces, pasar las pruebas muchas veces me hace que nadie me comprenda, pero a su vez yo demando que me comprendan. ¿Se acuerdan en Primera de Samuel capítulo 1 la historia de Ana? Cuando Ana estaba re mal porque no podía tener hijos, y el Cana, su esposo, trata de consolarla, pero el consuelo del Cana no podía satisfacer la necesidad que ella tenía. Entonces, las dificultades hay que saberlas pasar. Siempre yo tengo en eso la vida de Gaby, de mi esposa, como un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros se nos muere nuestra primera hija, fue durísimo. Y ella estando en la maternidad nacional, creo que fue así, le dijo a Dios, yo me puedo enojar con vos y capaz que tenga razón enojarme con vos. ¿Por qué me pasa esto? Y sirviendo a Dios tiempo completo, ¿no? Porque estábamos a full dedicados a la obra del Señor. En esa época estábamos a cargo del Instituto Bíblico Mediterráneo y teníamos más de 80 alumnos. Y Gaby y yo hacíamos todo el trabajo, era un trabajo, pero bueno, Gaby le dice eso a Dios y también piensa, ¿y dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir fuera de Dios? O sea, por más que yo me enoje, tomar una decisión que me aleje de Dios empeora mi situación. ¿Dónde voy a ir? Entonces, en tiempo de pruebas, tenemos que entender que lo peor que podemos hacer es tomar decisiones que me alejen de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Por ejemplo, hoy estoy mal. Y porque estoy mal, no voy a la iglesia. Me siento mal. Me quedo acá y no voy a la iglesia. Y el que hace eso siempre busca la excusa. No voy a la iglesia, pero voy a tener mi tiempo a solas con Dios. Me voy a quedar en casa y voy a orar. Por la duda prendo el tele, a ver si hay una buena película o pongo Netflix. Total, capaz que Dios me hable por alguna película. ¿Entienden? Entonces, siempre el dejar de hacer la voluntad de Dios la vamos a justificar con hacer nuestra propia voluntad. Y eso es lo peor que podemos hacer. Otra de las malas ideas que uno puede hacer es, bueno, me voy a tomar un tiempo en el servicio. Voy a dejar de servir a Dios, me voy a tomar un tiempo para quedarme solo. Eso es un error. Uno no ve en la vida de los apóstoles que en alguna vez se tomaron un tiempo para servir a Dios. Ninguno se tomó un tiempo. ¿Y tuvieron pruebas los apóstoles? Lo golpearon, los tiraban de ahí arriba, la pasaron re mal, pero nunca se tomaron un tiempo. El apóstol Pablo, cuando fue apedreado y lo dieron por muerto, se curó la herida o le curaron la herida y siguió predicando. Entonces, cuidado con esas cosas. Cuidado cuando uno pasa prueba, lo primero que hace es justificarse en sí mismo. Soy un pobrecito, no tengo la capacidad para salir adelante,
nadie me va a entender. Entonces empiezo a tomar decisiones que lo peor, que empeoran mi situación. Ay, ¿puede entenderme? Estoy tratando de ser lo más clarito posible. En tiempo de prueba, nunca te aísles. Es más, cuando uno está pasando pruebas, la Biblia dice, llame, pida ayuda, pida ayuda. En la época esa que nos pasó con nuestra hija, lo que acabo de contar, yo me acuerdo que llamé a un amigo mío para que venga, ¿no? Que fue el pastor que hoy es Gonzalo Calustián, pastor en el CFC de Unicenter, en Martín, una iglesia hermosísima. Y él se vino de Buenos Aires y estuvo conmigo o con nosotros como 3 días. Y yo no podía dejar de trabajar. Así que venía a la obra conmigo y se sentaba arriba del andamio en un tacho de 20, mientras yo hacía yeso, él estaba al lado mío. Yo tranquilamente me podía haber aislado y de haber dicho que me llamen, pero no es el orden. Si yo tengo necesidad, debo llamar, debo expresarme, me siento mal, necesito ayuda. Porque, ¿sabés? Una de las cosas que produce el estar mal es que hay gente que se va a acercar. Y no toda la gente que se acerca es para dar buenos consejos. A Job se le acercaron amigos. Se le empezaron a acercar amigos, lea la Biblia, ¿no? Y lo empezaban a hacer culpable a él. Bueno, por algo estás así. Uno le dijo, arrepentite de tus pecados, che. No sabían bien lo que le pasaba o por qué le pasaba todo, pero eran unos perfectos opinólogos. Entonces siempre se te va a arrimar gente a opinar por qué a vos te pasa lo que te pasa. Y siempre otros van a tener la respuesta que vos no la tenés en ese momento, pero no bien, sino para mal. Entonces, en tiempos de prueba hay que saber a quién uno escucha, de quién uno recibe consejos. Aleluya. ¿Puede entenderme? ¿Sí? Cuidado con eso. Cuidado. Siempre se te van a acercar personas a decirte, bueno, pero esto es por esto es por lo otro, esto te pasa. Siempre, siempre. Entonces tenemos que saber escuchar. Y no toda la persona que me aconseja saben dar consejo. O toda la persona que me aconseja viene de Dios. Entonces uno tiene que ser prudente a quien le presta oído. Y el consejo que recibimos, a Job lo mataron. Los 3 amigos que vinieron lo mataron con los consejos. Al final él era culpable de todo lo que le pasaba. Pero no estaba en la empatía, ¿viste? Lo que dice la Biblia, que Pablo lo aconseja, llorad con el que llora, reír con el que ríe. A veces, cuando estás pasando por prueba, no te hace falta que alguien venga y te opine, sino alguien que esté. Alguien que llore con vos, o alguien que esté, que te cebe un mate, que te abrace, que no opine. Porque lo mejor que podemos hacer cuando no sabemos qué decir es decir algo. ¿Puede entenderlo? Lo peor que podemos hacer es meternos de consejeros cuando no sabemos aconsejar. Y no sabemos por qué a la persona le pasa lo que le pasa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces vos lees la Biblia y lees la historia de Job y vos decís, pobre hombre, todo lo que le pasó. Claro, la situación era feísima, pero también agravó la situación las personas que se rodearon. Pero ¿sabés qué es lo que me gusta de Job? Que mantuvo sus principios. No renegó de Dios. En ningún momento renegó de Dios. Es más,
él le dijo a su esposa, ¿qué? ¿Acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? No renegó de Dios. Porque cuando las cosas van bien, amamos a Dios. Pero ¿y cuando las cosas no nos van tan bien? ¿Amamos a Dios de la misma manera? Entonces, esos principios de Job son los que nosotros tenemos que tener arraigado para el 2023. No somos de los que retrocedemos ni tenemos que abandonar la fe, sino al contrario, persistimos en la fe. No abandonamos nuestras obligaciones, no nos tomamos tiempo en lo espiritual. Al contrario, vamos a darle más a Dios. Vienen pruebas, nos metemos más en Dios. Vienen dificultades, nos metemos más en Dios. Vienen los consejeros estos como los que vinieron acá, apagar la radio. ¿Viste? Cuidado a quien escuchás. Cuidado a quien escuchás. ¿Puede entender hasta ahí? Hoy escuchaba un mensaje que me gustó muchísimo. Y el mensaje decía, Dios nos dio a nosotros, cuando nos creó, puso en nuestro ADN victoria. Cuando Dios nos creó, nos formó para ser personas victoriosas. Ahora, hay situaciones en la vida donde te golpean y vos decís, hey, tan victorioso no soy, mirá lo que me pasa. Claro, pero el ADN que Dios puso en nosotros, la esencia que Dios puso en nosotros, no cambia por las circunstancias que nos tocan vivir. Cada uno de nosotros tenemos un potencial puesto por Dios. Y cada uno de nosotros tenemos cosas que Dios ha puesto que todavía no la hemos descubierto. Aleluya. ¿Entienden? Yo nunca pensé que iba a escribir un libro. Bueno, de hecho, 2 escribí, ¿no? Pero entonces me doy cuenta que ese ADN, ese potencial, yo lo tenía. Yo lo tenía. Nunca me di cuenta de eso hasta que me motivaron a hacerlo. O sea, ¿entendés? Hay un potencial en vos que todavía vos no lo has descubierto. Cada uno de nosotros tenemos un potencial. Yo todavía estoy buscando a ver si tengo el potencial de la música. Están como los amigos de Job ustedes. Me están tirando para atrás. Pero hay potencial en cada uno de nosotros. Hay cosas que hemos descubierto y hay cosas que no la hemos descubierto. Mirá, Job descubrió un potencial en él que él no sabía que lo tenía. Pero ¿cuándo descubre el potencial que tenía Job? En las pruebas. ¿Quién dijo en las pruebas? ¿La aguada? La genia. En las pruebas. En las pruebas Job descubre el potencial. ¿Entendés? Uno dice muchas veces, el desierto es bravo. Hay que pasar los desiertos. Pero el desierto en el pueblo de Israel fue fantástico. Tenían carne, le daban agua, tenían maná, no se le gastaba la ropa, no se le gastaba el calzado, nada. Llame. Le fue bárbaro. El tema no pasa por el desierto en sí o la situación en sí, sino quién gobierna la situación que a mí me toca vivir. ¿Quién gobierna en mi vida fielmente? Aleluya. Dios nos potenció, Dios nos capacitó a cada uno de nosotros con un ADN de victoria. Dios puso en nosotros la capacidad para salir adelante. El problema es que nosotros en las pruebas
es cuando tenemos que tomar decisiones correctas. Las decisiones correctas es no abandonar la fe, no abandonar mi servicio. ¿Ustedes creen que yo todos los domingos tengo ganas de predicar? ¿O que todos los domingos o los días de culto tengo ganas de venir a la iglesia? Acá mato la imagen de muchos, ¿no? No. Hay veces que me meto en la oficina a orar y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no tengo la motivación. Pero cuando empezás a hacer, ¿viste? Cuando haces lo que Dios te manda, porque tengo en claro que soy pastor y yo tengo un compromiso y mis emociones no pueden dominar el compromiso que tengo para con Dios. Entonces yo no puedo dejar de servir. No puedo dejar de hacer la voluntad de Dios. Como sin gana, yo lo tengo que hacer. Porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer conmigo o sinmigo, dijo un sabio político. Aleluya. 42:10 de Job, por favor. Abran sus Biblias en Job 42:10. ¿Saben? Como pastor, me preocupa a mí cuando las personas abandonan la tarea que se han comprometido a hacer. Cuando tienen muy débil el servicio. Pero no porque la iglesia afecte, porque siempre otro va a ocupar el lugar. Dios siempre pone a alguien. De hecho, si yo no quisiera ser pastor de la iglesia y me voy, Dios manda a otro. La obra es más importante que la persona. La iglesia no es de Brachet, la iglesia es de Dios. Y si Brachet no está, Dios manda a otro. Y capaz que a usted le vaya mejor, pero no haga planes. Pero es Dios quien se encarga. Pero como pastor, cuando uno ve que alguien deja la tarea, ¿no? Y dice, para tomarme un tiempo, ese tiempo que te tomás, el diablo lo aprovecha. Porque el servicio es como la piedra que vos ponés sobre los papeles para que el viento no lo vuele. ¿Vieron? Cuando hay viento, uno siempre pone algo pesado sobre los papeles para que el viento no lo vuele. Bueno, el servicio es algo así. Es el peso de Dios sobre mi vida para que yo no me vuele, sino que persista. Porque fuera de Dios, lo que se gloría en mí es la dificultad. Pero en Dios, lo que se gloría en mí es el poder y la manifestación de Dios. Job, capítulo 42, versículo 10. Dice, ahora va a empezar a predicar. No, tranquilo. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Ya al final, ¿no? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué palabra? Y después en el versículo 17, más que nada para terminar, dice, y murió Job viejo y lleno de días. Murió Job viejo y lleno de días. Ahora, pensá en esto, la prueba, la dificultad, ¿fue toda la vida de Job? No, la prueba, la dificultad fue una etapa en la vida de Job. ¿Sí? Las pruebas, las dificultades en nosotros es una etapa en toda nuestra vida. ¿Entienden? No es que vivimos en la prueba. No. La prueba es una dificultad en una etapa de mi vida. Puede durar un mes, un día, 10 meses, bueno, lo que sea. Es un periodo de tiempo. Pero en el tiempo general de mi vida,
Dios va siempre a glorificarse en mí. Por eso dice, ¿no? El versículo 10, cómo Dios obró en la vida de Job, dándole el doble de lo que tenía antes de la prueba. Pero para recibir el doble de lo que tenía, una de las cosas que Job tuvo que hacer fue perdonar a sus amigos. Perdonar a los que lo hostigaron en medio de las pruebas. ¿Sí? Queridos, siempre va a haber oportunistas cuando las cosas no salen bien. Siempre va a haber un oportunista que va a venir cuando tenés necesidad de plata a comprarte las cosas mucho menos de lo que vale, algo que vos quieras. Siempre va a tener un oportunista que va a querer sacar ventaja de lo que vos estás pasando. Siempre, ¿sí? Pero nunca dejes que tu corazón se enrede con eso. Nunca nunca guardemos en nuestro corazón resentimiento por aquellos que nos han hecho o nos puedan hacer cosas malas. Nunca guardemos nuestro corazón a aquellos que, como los amigos de Job, que vinieron a aconsejarlo sin tener la empatía por la vida de Job. ¿Qué dice la Biblia? Perdonalos. Perdonalos. Soltalos. Pero mirá lo que dijo de mí, mirá lo que habló, en vez de ayudarme. Mira, siempre alguien ha estado dispuesto a extender una mano para ayudarnos. A veces no es la persona que uno más cree que puede hacerlo. Porque, a ver, la Biblia dice que no eran desconocidos para Job. Eran amigos de Job. ¿Sí? Y para llegar a ser amigo de alguien, uno tiene que dedicarle tiempo. Uno no sale en la calle y agarra a cualquiera y dice, vos sos mi amigo ahora. Listo. No. Para ser amigo hay que convivir, hay que dedicarle tiempo, hay que charlar, se tienen que conocer. O sea que estos que vinieron eran amigos de Job. Y es más, ¿cuántos amigos puede tener uno en la vida? Algunos dicen que te sobran dedos de una mano para contar la cantidad de amigos. Bueno, Job se ve que tenía por lo menos 3 o 4. Y estos 3 o 4 era más vale perderlo que encontrarlo. Capaz que eran amigos por conveniencia. Porque a Job le iba todo bien cuando ellos estaban con Job. Ay, ¿me puede entender la idea? ¿Sí? Porque cuando a Job le iba bien, estos eran los grandes amigos. Pero cuando a Job le empezó a ir a mal, yo no sé si alguno vino y le dijo, Job, contá conmigo, ¿cuánta plata te hace falta? Contá conmigo, ¿te puedo rascar la espalda? ¿Puedo soplarte las llagas? No, vinieron y le dieron masa. Capaz que eran amigos por conveniencia. Entonces, esto para el día del amigo. Los verdaderos amigos se ven ahí en las pruebas, ¿no? Cuando no vienen a ser juez tuyo, sino que vienen a extenderte una mano para ayudarte. Pero eso, en Job, tuvo que perdonarlo. Y cuando Job perdonó a sus amigos, perdonó a estos opinólogos, los perdonó. Ya está. Ya está. Dios le da el doble. Aleluya. Y esto sí yo quiero que escuchen. Quiero que escuchen toda la palabra, ¿no? Pero ¿no será que en el transcurso del año Dios va a duplicar lo que tenemos? O sea, tranquilo, el que tenga 3 hijos no es que te va a dar 3 más. O el que tenga una suegra le va a dar otra. No, ya está. Pero ¿no será que Dios te va a duplicar lo que tenés? ¿Y por qué no en ingresos? Que el año que viene tengas un ingreso mucho más cómodo que el que tenés hoy.
para esto hay que creerle en Dios y hay que ofrendar y diezmar como corresponde. Pero ¿y si Dios te duplica el nivel de tolerancia que tenés hoy? Si Dios te duplica la paciencia, si Dios trabaja en tus emociones de una forma que te está duplicando lo que tenés. Aleluya. Y si el año 2023 nos proponemos en vivirlo conforme la voluntad de Dios y escuchar a Dios sobre todas las cosas, serle fiel a Dios sobre todo, no aflojarle a Dios en mi entrega, en mi servicio, en venir a la iglesia, en juntarme con personas que me motiven a creer, juntarme con personas que me animen, ¿viste? ¿No es maravilloso? ¿Vieron el jueves que vinieron los pastores de la Borde? Ellos estaban en un retiro en Bealema C y vinieron solamente para estar con Gaby y conmigo porque dice que nosotros los motivamos. Y los motivamos a comer unas pizzas buenísimas también. ¿Eh? Y es lindo que te elijan porque vos sos un motivador a buscar de Dios. Entonces, juntémonos con personas que nos ayuden a creer. No vas a poder evitar algún opinólogo o que venga a querer hacer leña del árbol caído, pero eso mantenerlo a la distancia. Escuchar lo que vale la pena escuchar, pero no dejemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque en principio de Job, le fue muy difícil la vida a Job, en el libro, ¿no? Acá en Job. Pero cuando termina el 42, dice, y murió en largos días. O sea, vivió bien. Esa etapa la superó. Amados, cualquier etapa que venga en el 2023, en el nombre de Jesús lo vamos a superar. Aunque sea lo que fuera, lo vamos a superar. Y cada superación que hagamos, Dios nos va a duplicar. Vendrá el doble. Vendrá el doble. Algo más Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Aleluya. Y yo le creo a Dios. Por eso, cuando Dios puso esta palabra en mi corazón para compartir hoy, ¿no? Para el 2023, yo digo, qué bueno que es Dios. Cómo nos prepara como iglesia para lo que va a venir. Cómo nos prepara. Entonces, no perdamos de vista el hacer la voluntad de Dios. No nos desmotivemos por hacer la voluntad de Dios. Queridos, que Dios no sea lo más frágil de nuestra vida. Por cualquier cosita, dejo a Dios. Cualquier cosa, abandono mis tareas. No, al contrario. Que Dios sea lo más fuerte en mi vida. Que Dios sea lo que me sostiene. Porque si viene la duplicación, si viene el doble, viene por milagro de Dios, no por otra cosa. Aleluya. Si algo bueno y sobrenatural va a pasar en nuestras vidas el año que viene, es porque viene de Dios. El año que viene Dios va a hacer milagros tremendos en nuestras vidas. En mi vida yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo que el año que viene vamos a tener unas metas con Gaby que nunca la hemos tenido hasta ahora. Yo lo creo. Pero para esto tengo que ser como Job, ser fiel. Y si no entiendo algo, soy fiel. Y si no tengo fuerzas, soy fiel. Y si no tengo ganas, soy fiel. Ahí estoy. Persisto. Y Dios va a hacer grandes cosas. Amén.
Nos ponemos de pie y oramos. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.